Egunon guztioi eta ongi etorriak ekitaldi honetara hurbildu zareten guztiok. Badakizue guretzat oso egun berezia eta importantea dela gaurkoa. Badakigu eremu politikoan egun honek ez duela eremu batzuetan arrakasta handirik, eta horregatik espresuki guk ospatu nahi dugu egun hau. Badakizue duela urte batzuk, egun berean edo aurreko egunean, eta ez kasualitatez, sortu genuela Euskal Federalisten elkartea, eta espresuki nahi izan genuen estatutuarekin lotzea. Dakizuenez, guk sistema autonomikoaren erreformaren aldekoa gara, nahi dugulako sistema autonomikoak urrats handiago bat eman dezala, sistema federal, benetako sistema federal oso bat osatzeko, baina gure oinarriak estatutuan eta gaur egun dugun autogobernuan ezarri nahi ditugu gure oinarriak, eta horretatik jauzi egiteko etorkizunerantz, baina ahaztu gabe zer lortu genuen indarrean daukagun estatutuarekin, eta horrek guri eta euskal gizarteari zer ekarri dion. Hori azten baldin badugu, galbidera joango gara, eta horregatik ospatu nahi dugu, gutxi izan arren, ospatu nahi dugu egun hau. Buenos días a todos, a todas. Sabéis que para nosotros este es un día especialmente importante y por eso en torno a este día, hace ya unos cuantos años, decidimos crear la Asociación Euskal Federalistas del País Vasco. Sabemos que en el mundo político, en ciertos sectores, es un día que tiene poco atractivo y al que se valora muy poco, y por eso precisamente quisimos vincular al estatuto, a la aprobación del estatuto, la creación de nuestra asociación. Es paradójico porque nosotros y nosotras proponemos una reforma del sistema autonómico para dar un paso hacia adelante, pero sin olvidar el importante fundamento que creó el Estatuto de Autonomía en 1979. Son ya 46 años, nunca en Euskadi había habido un autogobierno en nuestra era, en nuestra época de esta duración, y como demuestran los sistemas de autogobierno en el mundo, solo sistemas realmente existentes en la práctica, que se desarrollan a lo largo del tiempo, pueden realmente tener efectos en la sociedad y deben ser la base precisamente para ir avanzando hacia el futuro sin fracturas de lo que son los cimientos del actual autogobierno. Y esa es nuestra postura, y por eso queremos nuevamente, aunque sabemos que es un día que en esos sectores tiene muy poco atractivo, el escritor judío austrohúngaro Joseph Roth, ya lo he comentado en alguna otra ocasión, pero es una cita que siempre me viene, analizando la actitud que tenían los grandes beneficiarios del Imperio Austrohúngaro, del sistema de integración del Imperio Austrohúngaro, calificaba de escepticismo irónico, de escepticistas irónicos, precisamente porque los más escépticos eran los que más beneficios obtenían del sistema, hasta que el sistema estalló, cayó y fueron los grandes perdedores. Esos que eran los grandes beneficiarios que practicaban ese escepticismo irónico fueron luego los grandes perdedores cuando el sistema estalló. Y algo similar, esperemos que no, algo similar podría ocurrir entre nosotros, que precisamente los mayores beneficiarios del actual autogobierno son los que practican el mayor escepticismo respecto a lo que este autogobierno significa. Nosotros reconocemos como asociación lo que este autogobierno ha aportado al país, el consenso prácticamente unánime
salvo los sectores que se autoexcluyeron, o fundamentalmente el sector que se autoexcluyó, lo que ese consenso ha supuesto para este país en estos ya casi 50 años, medio siglo, muy pronto, que nuestra historia es un hito inexistente hasta estos momentos, irrepetible. Sin más, hoy disponemos para celebrar este día de dos personas que nos van a aportar reflexiones de gran riqueza por su trayectoria. En primer lugar, contamos con nosotros con Chema Portillo, creo que la inmensa mayoría le conocéis, destacado, prestigioso profesor de la Universidad del País Vasco, precisamente en cuestiones relacionadas con lo que hoy nos trae aquí desde un punto de vista histórico, retrotrayéndose incluso a épocas anteriores. Creo que ha hecho trabajos muy sobresalientes y hoy nos va a hacer una pequeña reflexión sobre un tema que ha trabajado muy especialmente, precisamente que conecta de alguna forma con esa referencia que yo he hecho al escepticismo irónico. Vamos a ver cómo esos escépticos son precisamente los que más rendimiento obtuvieron en un juego muy especial. Bueno, y tras la intervención de Chema Portillo, de la mano de nuestra compañera Nieves Terán, vamos a tener una primera intervención, luego coloquio con Ramón Jáuregui. Bueno, Ramón Jáuregui todos lo conocemos, todas la conocéis. Yo creo que ha sido, a estas alturas, es de las pocas personas que ha sido prácticamente todo en política en nuestro país. Fue parlamentario en la primera legislatura del Parlamento Vasco, no creo que llegase a completarla, pero fue parlamentario de la primera legislatura, ha sido todo, casi todo en el gobierno vasco, no llegó a ser lehendakari, pero casi. Tiene una larguísima experiencia, saltó a la política, con perdón, nacional, y también allí lo fue todo, fue parlamentario muy destacado, fue miembro del gobierno y finalmente dio el salto a Europa como un destacado miembro del Parlamento Europeo, y creo que es de las personas que mejor ha aprovechado esa experiencia en este triple nivel de multigobierno que caracteriza a Europa. Y creo que desde hace años, y lo digo yo que algunas veces he criticado algunas posturas de Ramón Jáuregui, por tanto no creo que tenga ninguna sospecha de pelotismo, creo que con independencia de algunos errores, perdona la broma, creo que es probablemente de las personas en el ámbito político que tiene desde hace años un nivel de reflexión más rico, más enriquecedor y que más aporta desde una visión mirando hacia el futuro. Y creo que, por desgracia, en España, en Euskadi, disponemos de muy pocas personas que han tenido una capacidad similar. Y por tanto creo que nos puede hacer hoy una reflexión muy enriquecedora para todos. Y por tanto, en primer lugar, muchas gracias a los dos por haber aceptado nuestra invitación, y una gran satisfacción contar con los dos aquí. Y sin más, Chema, tienes la palabra, y luego acto seguido, salvo que haya alguna pregunta, de coloquio, pasaría a Nieves a conducir la conversación con Ramón, primero con una intervención suya y una especie de cuestionario que le va a plantear. Muchas gracias, por tanto, y adelante. Adelante, Chema. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alberto, y al grupo de federalistas vascos, en primer lugar, por invitarme a celebrar el 25 de octubre y hacerlo en un contexto federalista que creo que es uno de los más apropiados, si no el más apropiado para hacerlo, y por lo tanto
pues feliz de estar aquí con tantas amigas y tantos amigos. El momento en el que surge el estatuto de ese partido que tú lo has mencionado y que ha sido el gran beneficiario del sistema del estatuto vasco actual, pero también es que curiosamente menos entusiasmo pone en el estatuto, porque desde otras perspectivas simplemente se niega su legitimidad y punto, ¿no? A este partido que tú lo has mencionado le costaría mucho negar la legitimidad del Estatuto de Autonomía, porque la fabricó, entre otros, ¿no? Entonces, lo que hace simplemente, pues lo que tú has dicho, el 25 de octubre como si no existiera, y el estatuto, pues bueno, sigue siendo un indeterminado entre un paso necesario y la ignorancia completa de lo que ha aportado al país, que es mucho, ¿no? Ese personaje al que yo me quiero referir, que perteneció al Partido Nacionalista Vasco, es Juan de Ajuria Guerra. Juan de Ajuria Guerra, como sabéis, murió en el verano de 1978, desde marzo hasta el verano estaba ya ingresado en el hospital, pero antes de ello Juan de Ajuria Guerra recomendó muy vivamente a su partido votar favorablemente la Constitución española, votar sí en el Congreso a la Constitución española que se estaba debatiendo en aquel momento. No tuvo ningún éxito porque su partido entonces lo comandaba Carlos Garaikoetxea como presidente de Euskadi Buru Batzar, y en el Congreso tenía como cabeza de fila a Javier Arzalluz, quien se inclinaba entonces también más por votar favorablemente a la Constitución española. Como sabéis, luego Garaikoetxea y Arzalluz terminaron rompiendo entre ellos y el partido y pugnando en los años 90 y primeros años 2000 por ver quién había negado más legitimidad al Estatuto de 1979, ¿no? Es curioso repasar las memorias de ambos, las memorias que no escribieron, que se escribieron otros con su autorización, porque es casi una pugna por ver quién no quiso más el Estatuto de Autonomía, ¿no? Lo cierto es que Arzalluz estaba inclinado, quizá influido también por el personaje mayor, ¿no? Pero ambos, a Garaikoetxea y a Arzalluz, lo que les diferenciaba de Juan Ajuria Guerra probablemente era la experiencia histórica. Probablemente era eso. Juan Ajuria Guerra había vivido una experiencia histórica lo suficientemente contundente como para saber valorar lo que se estaba conformando en el Congreso de los Diputados y el Senado como la futura Constitución española. Y no tuvo ningún empacho en transmitir a su partido de viva voz que era la mejor constitución que el nacionalismo vasco podía esperar proveniente de Madrid. No le faltaba razón, no le faltaba razón. Él no lo pudo ver, pero primero por lo que los demás hemos podido ver, ¿no?, de esta constitución. Pero no le faltaba razón por un motivo. Porque esta es la primera constitución española, la de 1978, que desde 1808 menciona a los fueros vascos en su articulado. La primera que lo hace es la primera Constitución española, técnicamente Constitución para España, que es como le llamó Napoleón, la de 1808, en su artículo 144 menciona a los fueros para decir ya veremos lo que vamos a hacer con los fueros, nada determinado, pero ahí están, ¿no? Y posteriormente esto, ninguna Constitución española, ninguna vuelve a mencionar los fueros vascos. No quiere decir que no existan, lo ha dicho también Alberto, es decir, hay regímenes de autogobierno en el País Vasco en el siglo XIX y el siglo XX, prácticamente siempre, pero sin mención constitucional. Y la primera que lo hace es la Constitución, después de la de 1808, nuestra Constitución, la de 1978, en esa disposición adicional primera que establece el principio, digamos, las dos células primigenias a partir de las cuales se forma luego ese cigoto y finalmente ese ser nuevo, completamente nuevo, que es el Estatuto de Autonomía de 1979. Yo no sé si Ajuria Guerra era consciente de que desde 1808 no se mencionaban los fueros en la Constitución española, pero desde luego lo que sí pudo ver es cómo lo mencionaba y cómo era la intención de Miguel Herrero y otros próceres de la UCD más cercanos a esta posición. En UCD había de todo, cercanos y totalmente contrarios a ello, pero quienes estaban más cercanos a este tipo de solución pues ya tenían
más o menos una idea de cómo iba a ser esa mención. Y esa mención finalmente es una mención que, a diferencia de esa de 1808, que viene a ser una especie de dilación constitucional, ya veremos lo que hacemos, en esta no es tanto dilación constitucional, algo hay de dilación constitucional, pero lo que hay es una afirmación clara. La Constitución lo que ofrece a los derechos históricos de los territorios forales es amparo y respeto. Amparo y respeto, ambas cosas. Y, sobre todo, también indica cómo se tiene que desarrollar en el futuro, cuál es el camino que tiene que recorrer ese derecho histórico expresión increíble, que si yo no me equivoco en el derecho constitucional comparado, al menos europeo, no se usa nunca, y cuyo significado, hasta donde yo sé, tiene que ver con el derecho internacional, es decir, la reclamación de un territorio en disputa. Los disputantes aluden a los derechos históricos sobre ese territorio, pero en el sentido que lo utiliza nuestra Constitución, de reconocer que existe ya previamente a la Constitución algo que está constituido de alguna manera y que lo que tiene que hacer es perfeccionarse en la Constitución. Eso es algo realmente novedoso en el contexto del constitucionalismo europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y por eso esta Constitución probablemente a Julia Guerra y a otros nacionalistas pues no les parecía tampoco, les parecía una buena oferta, ¿no? La cuestión está en que el PNV, efectivamente, como dijo Alberto, nunca aceptó esa vía y optó finalmente, como sabéis, por la abstención. Eso es otra historia. Lo que nos interesa ahora, yo creo, más es ver cómo se produce en la evolución de eso que ya queda sembrado en la Constitución Española de 1978. Porque yo creo que nos da la pauta de los dos elementos que rodean el nacimiento del Estatuto Vasco de 1979. Uno tiene que ver con esa disposición adicional. Esa disposición adicional no es una ocurrencia para atraer al nacionalismo vasco hacia el sí de la Constitución, lo es en parte, pero no es solo eso. Esa disposición adicional tiene un background, tiene una historia muy reciente detrás, que es importante también recordar. Cuando comienzan los debates constituyentes en España, después de las elecciones del verano del 77, buena parte del sistema foral está reconstruido, ya ha sido reconstruido. Especialmente con el decreto ley de marzo, creo que del 4 de marzo de 1977, que restablecía las juntas generales en Vizcaya y Gipuzkoa. Ese y otros varios iniciativas del gobierno de Adolfo Suárez habían ido reconstruyendo ya un panorama foral en el País Vasco. Es decir, los constituyentes se encuentran con el panorama foral ya vigente. Es decir, por lo tanto, esta alusión a los derechos históricos de los territorios forales no es simplemente un brindis al sol y a ver qué pasa con esto, ¿no? Es decir, tiene detrás un recorrido muy importante desde la supresión del decreto ley de 1937 franquista hasta como digo, la aprobación del restablecimiento de las juntas generales en 1977. Y en 1978, antes de la Constitución, la ley de elecciones locales recoge precisamente que en las provincias de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa habrá, dentro de las elecciones locales, unas elecciones a juntas generales. Es decir, esto está antes que la Constitución. Esto es antes de la Constitución. Luego los constituyentes tienen este panorama delante de ellos. No estaban tampoco saltando en el vacío precisamente, ¿no? Y ese es el primer contexto, recomposición foral. Y el segundo contexto son los tiros. Yo creo que los tiros son muy importantes en el momento constituyente, ¿no? de España. ¿Por qué? Pues porque lo acompañan permanentemente. Lo acompañan permanentemente. Dos ejemplos solamente. Uno, el asesinato, creo que el 7 de octubre del 77, de Augusto Unceta, ¿no? Amnistiado, precisamente, el 15 de octubre, ¿no? ¿Por qué recuerdo este? Pues porque Augusto Unceta fue uno de los que más presionó dentro del régimen, pertenecía al régimen, más presionó dentro del régimen para la abolición del decreto ley de 1937 y para el restablecimiento de ese panorama foral. Él había estado trabajando arduamente por ese proceso y fue asesinado por ETA en octubre del 77.
Y en julio del 78, es decir, exactamente el mismo día que se aprueba la disposición adicional primera de la Constitución, ese mismo día que luego se hace el debate general de la Constitución en el Congreso, ese mismo día ETA por la mañana asesinó a Juan Sánchez Ramos y a Juan Pérez Rodríguez, dos militares de alta graduación. Juan Pérez Rodríguez era el asistente, un coronel asistente del general Juan Sánchez Ramos. Es decir, las Cortes aprueban la disposición adicional primera con la noticia previa y por supuesto, guardando el silencio preceptivo, antes de entrar en ello, de un doble asesinato de ETA. Es decir, el timing del terrorismo camina al paso del proceso mediante el cual se abre el camino esta España democrática y autonómica. Y en el caso de las provincias vascas, autonómica y foral, ¿no? Y ahí es donde incide realmente el terrorismo. ¿Cuál era la idea de los constituyentes entonces? Yo creo que de todos los partidos que participan en el proceso constituyente, que lo que ellos llamaban problema vasco se iba a solucionar por la vía del reconocimiento foral y por la vía del reconocimiento de la habilitación constitucional de una posibilidad de autonomía para el País Vasco mucho más avanzada que las de las demás comunidades autónomas, por la vía precisamente de la inclusión de esta disposición adicional que establece el reconocimiento, el respeto y amparo de los derechos históricos de los territorios forales. Desde el Partido Comunista hasta Alianza Popular, todos expresan esa idea, la idea de que bueno, esto va a servir para acabar con lo que ellos llamaban el problema vasco, es decir, el terrorismo. Craso error, al contrario. El terrorismo se incrementó notablemente durante los años 78, 79 y 80. Es decir, los momentos realmente constituyentes, incluso podríamos llevarlo hasta el momento de la aprobación de la Ley de Territorios Históricos, que yo creo que cierra el proceso constituyente y estatuyente en el País Vasco. Hasta ahí el incremento de la actividad terrorista lo ha estudiado muy bien la gente del Instituto Foronda, es descomunal, ¿no? Es decir, no sirvió para ello. No sirvió para ello. Sirvió para otra cosa. Sirvió para efectivamente establecer algo que en la España del momento nunca se dijo, pero yo creo que pasado el tiempo y visto el análisis histórico es evidente. Nuestro sistema constitucional no establece, en principio, dos clases de autonomías, las que entonces llamaron de la vía rápida y de la vía lenta, y por lo tanto con competencias diferentes. Establece tres. Establece las de segunda, las de primera y las de primerísima. Las de primerísima son Navarra y Euskadi. Esas son de primerísima categoría, es decir, Euskadi surge como tal, como cuerpo político, como una autonomía de primerísima categoría. ¿Y por qué de primerísima? Por la disposición adicional primera. Es la disposición adicional primera de la Constitución del 78 la que fundamenta en nuestro Estatuto de Autonomía la asunción de competencias rapidísimo, muy importantes, por ejemplo, la policía, el control de los medios de comunicación y la educación, ¿no? En todos estos aspectos, el criterio de legitimidad expresado en el Estatuto de Autonomía es la disposición adicional primera de la Constitución. Bueno, la disposición adicional primera de la Constitución fue el fundamento del Plan Ibarretxe, ni más ni menos una lectura alocada de la disposición adicional primera, pero para que veamos la importancia que tiene este elemento en la Constitución como constituyente de la autonomía vasca, ¿no? Incluso Ibarretxe se apoyaba ahí para luego disparatar, ¿no? Pero su apoyatura primera era la disposición adicional primera de la Constitución. El Estatuto es en gran medida eso. Es eso más una negociación entre Garaycochea y Adolfo Suárez, mano a mano en Madrid, ¿no? Garaycochea tiene en sus memorias una frase muy curiosa. Dice que el Estatuto de Autonomía lo hicieron mano a mano en Madrid una delegación del gobierno y una delegación nacionalista. No dice del gobierno vasco, no dice de los parlamentarios vascos, nacionalista, ¿no? Esto es para que veamos si lo que decía Alberto tiene fundamento, ¿no? Es decir, es negociación entre el gobierno y nacionalistas lo que alumbra ese Estatuto de Autonomía. Y última idea que yo quería plantear aquí, porque me dijeron que 20 minutos y me voy a ajustar como un alemán a estos 20 minutos. Última idea que yo quería plantear aquí.
entre tiros e historia, lo que nace es algo nuevo. Aquí no se reconstruye ninguna historia. Nuestro estatuto no reconstruye ninguna historia. No restablece nada histórico. Su fundamento es una cosa que se llaman derechos históricos. Pero los derechos históricos sirven para innovar constitucionalmente. Nuestro estatuto es algo completamente nuevo. Tan completamente nuevo que crea un nuevo sujeto político inexistente hasta entonces, que el Estatuto de Autonomía llama Pueblo Vasco. Y ese es el nuevo sujeto político. Ya no son las provincias. Ahora es el pueblo vasco el auténtico sujeto político al que se refiere el Estatuto. Y el pueblo vasco, en el Estatuto de Autonomía, disposición adicional también, en este caso del Estatuto de Autonomía, es el titular de los derechos que podrán actualizarse, yo creo que casi copiando la novena enmienda de la Constitución de Estados Unidos, podrán actualizarse permanentemente porque establece el principio de que la no mención expresa en el Estatuto de determinados derechos históricos que competen al pueblo vasco no significa que no los tenga. Es muy parecido a la novena enmienda de la Constitución de Estados Unidos, solo que la Constitución de Estados Unidos se refería a los estados y a los individuos, ¿no? Y esto es muy importante porque, claro, ahí es donde se está produciendo la novedad, la innovación constitucional, ¿no? Ese resultado de 1979 es una nueva planta. Solo que en el caso del País Vasco, a diferencia de Cataluña, la nueva planta no es de imposición monárquica, como en 1700, en los decretos de nueva planta de principio del siglo XVIII. Aquí la nueva planta es de autoimposición. Se genera in situ, se genera en el propio Estatuto de Autonomía, pero genera una cosa nueva. Genera una cosa que no había existido en el País Vasco, una forma de relación con España que no había existido nunca, que ha aguantado 46 años, yo creo que bastante bien, de manera bastante aceptable y bien, y sobre todo que ha demostrado que sirve en diferentes contextos y que ha permitido a Euskadi hacer una asimiladura compleja en la que entran cosas como el ingreso en Europa, no muy comprensible en Bruselas eso de que en España hubiera 5 haciendas, ¿no?, cuando entra en Europa, ¿no? Ha atravesado momentos de intentos de recentralización también importantes y sobre todo, lo más importante de todo es que ha sobrevivido a los tiros. Los tiros han parado, ¿no?, pero el estatuto sigue, ¿no? Decíamos el otro día, bueno, anteayer, en la presentación del encuentro de la Fundación Fernando Buesa y el Instituto Valentín de Foronda, que precisamente era sobre el año 2000, el año en que asesinaron a Buesa, ¿no?, que 25 años después los de los tiros tuvieron que rendirse y las víctimas, en este caso la Fundación Fernando Buesa, pues sigue reflexionando y sigue pensando sobre lo que ha pasado, es decir, ofreciendo soluciones a las diferentes situaciones del País Vasco. Algo similar podemos decir del Estatuto de 1979. No se le ha tocado una coma, a diferencia de otros estatutos, ¿no? Y es difícil innovarlo, ¿no? Requeriría recuperar ese consenso. No sé si hoy en día esto sería posible hacerlo en el País Vasco y en las Cortes, ¿no?, sobre todo, ¿no? Pero ha sobrevivido al terrorismo y esto yo creo que es también motivo de felicidad. Por lo tanto, bueno, pues 46 años, yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí sabemos que no son nada, ¿no? Bueno, vale, igual es más cómodo para todos. Sí, gracias. Gracias de nuevo por acompañarnos. Y nada, cuando quieras, y luego charlamos un poco. Pues nada, encantado de ver a tantos amigos y buenos días. Gracias también, Alberto, por la presentación. Yo efectivamente voy a hacer una reflexión un poco al hilo de lo que acaba de hacer Chema, a propósito de lo que es un poco el gran debate reformista del estatuto, etcétera, ¿no? Y empezaré por hacer como 3 grandes bloques. Un primero sobre el
estado actual del estatuto. Luego analizo un poco cuáles las posibilidades de reforma, qué pretensiones puede tener, y en tercer lugar haré un capítulo sobre los límites a esas reformas, ¿no? Cuáles son los riesgos de algunas de las reformas que se pueden plantear. Yo en la primera parte comparto lo que dice Chema, ¿no? Yo creo que hemos vivido realmente 46 años de desarrollo estatutario que han permitido tener un nivel de autogobierno como nunca pensamos y como muy pocos tienen, ¿no? Esta sería la idea esencial. Tampoco es del todo cierto esto de que hemos estado, digamos, limitados en su desarrollo desde el principio, como si el estatuto no hubiera desarrollado sus potencialidades prácticamente desde el comienzo. Eso no es verdad. Esa dialéctica nacionalista que nos ha planteado siempre que no lo hemos completado, que el sistema central o el gobierno del Estado no ha sido capaz de desarrollarlo, en realidad no responde a la verdad, porque desde el principio, prácticamente desde el comienzo de los 80, el Estatuto desarrolló con plenitud sus potencialidades. No solamente las institucionales, que por supuesto, las elecciones al Parlamento Vasco, la creación del gobierno vasco, la transferencia de las competencias principales contempladas en el Estatuto, sino también incluso el mérito de esa implementación en los años 80, que fueron años muy complejos, en los cuales hubo gravísimos riesgos democráticos al país. Y por eso, en cierto modo, Chema, la explicación de algunos pasos atrás, ¿no? Famosa la OAPA, etcétera, derivados del momento que en los años del golpe de Estado, etcétera, produjeron necesidades pragmáticas de recomposición. Pero en el fondo, el Estatuto prácticamente ha permitido al País Vasco desde el comienzo una combinación de autogobierno pleno en lo económico y en lo político, que desde luego en los años 80 casi se complementa con la transferencia del sistema sanitario. Esto me correspondió a mí particularmente cuando yo estaba de vicelehendakari, y realmente allá por el año 88 prácticamente ya estábamos desarrollando competencias plenas, ¿no? Claro, han faltado cosas y ha sido complejo, porque la complejidad técnica y económica de algunas transferencias reclamaba ese esfuerzo de negociación, pero insisto, el concierto, la policía, la eliminación de la Guardia Civil y las carreteras del tráfico, las recuerdo como grandes problemas que fuimos capaces de resolver en los años 80, ¿no? De manera que yo quisiera combatir de entrada esta idea tan presente en el nacionalismo vasco de que el Estatuto ha estado recortado en sus capacidades potenciales de autogobierno, porque no es verdad. Hemos vivido en autogobierno, yo diría plenamente, prácticamente desde finales de los 80, y seguimos viviendo en ese mismo contexto, ¿no? Añadiría el tema de las complejidades en algunas transferencias pendientes. La más importante, sin duda, es el régimen económico de la Seguridad Social. Prácticamente, excepto esto, yo no veo que haya ninguna materia importante en el sistema previsto en el Estatuto que no haya sido transferido. Pero esta competencia implica una complejidad, inclusive un riesgo económico para el propio País Vasco, puesto que si queremos aplicar la figura conceptual al sistema de la seguridad social, tenemos que ser conscientes de los riesgos económicos y financieros que eso entraña para nosotros. Y yo no veo fácil la transferencia de la seguridad social o su régimen económico en términos de que el País Vasco recaude las cuotas de la seguridad social sin asumir la responsabilidad financiera del pago de las prestaciones correspondientes. No veo razonable esto. Y yo sé que esta es la pretensión del nacionalismo vasco, pero tú no puedes fracturar la caja financiera de la seguridad social y permitir, por tanto, los beneficios económicos de esa recaudación, inclusive otorgar la facultad regulatoria del reconocimiento de prestaciones y de las reclamaciones correspondientes que todo el sistema conlleva,
sin ser tú el que pagas. Esto no es razonable. De manera que, finalmente, la fórmula de transferencia del famoso régimen económico, que nadie sabe muy bien lo que pactaron Garaikoetxea y Suárez en aquella famosa formulación, no podrá ser más que la gestión, digamos, administrativa del sistema, pero no más. No con la pretensión que el nacionalismo plantea de la recaudación de las cuentas. Y esto es lo que dificulta el desarrollo pleno, porque yo, salvo esto, no veo otra cosa importante que falte para la transferencia plena del autogobierno. Y dicho sea de paso, para acabar este primer bloque, yo realmente creo que estamos en el mejor de los mundos. Cada vez que me planteo a dónde queremos ir, incluyendo todos los horizontes que el panorama político vasco nos plantea, desde la independencia hasta cualquier otra formulación, inclusive la centralista, por así decirlo, no veo mejor opción que la que tenemos. Porque tenemos un autogobierno con una disponibilidad competencial máxima, insisto, no la hay en el resto del mundo, ni la hay en el resto de las comunidades españolas, por supuesto. Yo sostengo lo del primerísimo nivel que decía Chema, y en un marco financiero muy ventajoso, puesto que todos sabemos, más allá del peso económico que al País Vasco le corresponde en el PIB español, aunque se haya descendido un poquito, etcétera, más allá de eso, el sistema conceptual del sistema del concierto económico es muy ventajoso. Basta ver todas las tablas comparativas de nuestro sistema financiero, de nuestro sistema de gasto público, en educación, en sanidad, de nuestra función pública, etcétera, etcétera. Entonces, el mejor de los mundos es este, porque si fuéramos a la teórica independencia, habría que asumir toda una serie de gastos que este país no podría sostener, dicho así rápidamente, ¿no? Bueno, el primer bloque es este. Creo que en esto hay una gran coincidencia, aunque políticamente no se diga o no tenga el valor que merece. El segundo es el tema de las reformas, ¿no? ¿Hace falta una reforma? Bueno, puede hacer falta, depende de para qué. Depende de para qué. A mí me extraña que cuando nos planteamos la reforma del estatuto nos falte una mirada interior de un estatuto hacia el País Vasco, no hacia la dialéctica con el Estado, puesto que dentro de nuestro propio país hay necesidades imperiosas que tendríamos que abordar, pero que curiosamente no se plantean. Verbigracia, una primera. Ordenación del sistema institucional interno, evitación de duplicidades y adaptación de la LPH al sistema que un nuevo estatuto o que una reforma estatutaria podría contemplar. Verbigracia, la triplicidad fiscal de nuestras diputaciones. Pero de esto no se habla nada. Yo ya sé que el sistema foral es clave, forma parte de un tracto histórico y el nacionalismo es, digamos, muy respetuoso con eso y nos obliga a todos, pero en fin, hay duplicidades y hay necesidades armonizadoras que son imperiosas. En fin, el hecho de que tengan que ponerse de acuerdo en la aplicación del régimen fiscal las tres diputaciones para cantidad de aspectos normativos hoy en día, tan importantes como son las políticas fiscales en todas las políticas públicas, es absurdo. Y eso podría abordarse en un nuevo estatuto, en una reforma estatutaria, lo mismo que algunas duplicidades competenciales, que también existen en muchos planos, ¿no? Este sería un primer plano. Un segundo es el que yo creo que podríamos abordar a propósito de una regulación moderna de los derechos y los deberes. ¿Por qué? Pues porque el estatuto, lo sabemos, es un texto muy breve, son 40 y pico artículos que simplemente delimitan el sistema institucional del autogobierno vasco, pero no establecen lo que llamaríamos 46 años después una sociedad vasca cuyo contrato social con las administraciones vascas reclaman una regulación, una ordenación nueva, moderna, de derechos y deberes de los vascos con relación a nuestras administraciones públicas. En fin, 30 o 40 artículos reguladores de ese contrato social que no está regulado en nuestro estatuto y que sería muy importante.
Y en tercer lugar, dentro de lo que yo llamaría las razones políticas de la reforma, es decir, las necesidades que tendríamos que abordar en el supuesto de una reforma estatutaria, yo incluiría algo que puede parecer muy quimérico y un poco pretencioso, pero creo que es políticamente necesario, que es la incorporación de la izquierda abertzale al marco jurídico político del país. La izquierda abertzale, los tiros, no están ahí. Están de facto, cada día más, lo vemos todos los días, pero no están en el marco que sostiene el estatuto, y a mí me parece que es una aspiración que merece la pena abordar. Obviamente se trata de una pretensión que incorpora nada más y nada menos que la necesidad de someter al marco jurídico político a la segunda fuerza política del país, o a la primera, que podría ser. Y creo que eso ya merecería una consideración. ¿Cómo puede abordarse eso? Mediante un preámbulo ambicioso. A mí me parece que un estatuto reformado en el País Vasco incluiría un preámbulo escrito a 4 manos, me gusta decir a mí. Es decir, que incorporen las 4 filosofías sociales de la sociedad vasca: izquierda abertzale, nacionalismo democrático, izquierda vasca y derecha vasca, como queráis llamarlas. 4 manos que nos permitan reescribir nuestra historia, porque han pasado 50 años de tragedia, justamente las que más o menos coinciden con la vida del estatuto, porque esa herida en el país está abierta, porque estamos queriendo construir un relato relativamente común, que yo sé que esto es difícil y los historiadores mucho mejor que yo sabéis la dificultad de construir un relato común, pero creo que también sería una maravillosa oportunidad para que la izquierda abertzale reconociera su error, cosa que todavía no ha hecho. Ese es el paso que estamos siempre reclamando que les falta. No tanto pedir perdón, que en parte ya lo han hecho, sino darles la oportunidad de incorporarse al marco, reconociendo de alguna manera, al fin y al cabo es un texto, es negro sobre blanco, la escritura permite muchos márgenes, inclusive lo que yo llamaría una generosa asunción de responsabilidades por parte de todos, porque todos tenemos responsabilidades. A mí me parece que esta es una tarea maravillosa. Me parece que este es un preámbulo que me encantaría poder escribir, ¿no? Pero lo digo personalmente, pero esta es una cosa que el país tiene que hacer. Ese es el relato que permitiría que este país cerrara esta herida. Solo por eso, solo por un gran preámbulo que incorporara al marco jurídico político definitivamente a una expresión política tan importante como la que es, porque son segunda fuerza o primera, y conjugar un espacio común de juego, merecería la pena. Pero ese es el estatuto reformado. Esas son las tareas importantes, las miradas interiores. Nadie habla de esto en el nacionalismo vasco. Solo miran al otro lado. Solo están mirando permanentemente a una dialéctica que por otra parte no es tan necesaria, puesto que tenemos un autogobierno grande, pleno, y tenemos un sistema financiero y estamos en el mejor de los mundos. Por tanto, ¿abordamos la reforma? Sí. ¿Para qué? Digamos para qué. Hoy he leído un artículo en el Correo precisamente un poco pidiendo clarificación sobre el para qué, pero en fin, el artículo no lo concreta, pero yo sí lo quiero hacer, para estas cosas, entre otras. ¿Cabe también incorporar a la reforma estatutaria una visión de mejora del sistema competencial? Cabe. Yo no creo que esta sea una pretensión imposible, pero, en mi opinión, es imprescindible una reforma federal de la Constitución. Yo no creo posible abordar una reforma, una ampliación del sistema competencial vasco sin reforma previa de la Constitución. Yo no lo veo. Para que tenga soporte, para que sea jurídicamente estable. Y esa reforma, claro, incluye pretensiones que todo el sistema autonómico español necesita. Y ahí
son necesarias recordar algunas pretensiones del federalismo en general. Primera, y muy importante, bueno, una adaptación de nuestro sistema constitucional a la realidad autonómica. No olvidemos que nuestra Constitución no hace más que establecer unos párrafos indiciarios de cómo avanzar hacia un modelo que los constituyentes no sabían cuál iba a ser, más allá de reconocer las de primerísimo nivel y las de, en fin, procedimientos. Pero luego, yo recuerdo los años 80 en los cuales tuvimos que implementar el modelo autonómico contemplado o previsto en la Constitución, y fue necesario acordarlo políticamente entre el PSOE y el PP para poner en marcha los estatutos, para empezar diciendo qué comunidades se establecían, dónde estaba León, qué pasaba con las uniprovinciales, etcétera, etcétera. Todo esto está sin incorporar a nuestra Constitución. Punto número 1. Punto número 2. Una nueva distribución competencial que permitiría ampliaciones competenciales sobre la base de un reparto competencial en nuestra Constitución al modelo federal, que sustancialmente traduciría los dos artículos de reparto competencial actuales de la Constitución por uno solo, en el cual se contemplaran las competencias exclusivas del Estado y el resto son de las comunidades autónomas. Grosso modo, sería un sistema parecido al alemán que permitiría, por tanto, un margen de maniobra en la distribución competencial más amplio que la previsión actual de nuestra Constitución. Yo creo que hace falta un reconocimiento específico mayor de los hechos diferenciales. España es muy diversa, es muy compleja, de todos los puntos de vista, geográficos, lingüísticos, etc. Yo creo que los hechos diferenciales tienen que estar mejor reconocidos en nuestra Constitución. Creo que es imprescindible reformar el Senado. El Senado es el gran agujero negro del sistema autonómico español. De hecho, digámoslo claramente, el Senado es en este momento una Cámara innecesaria. De hecho, hay más de 1 millón de votos menos al Senado que al Congreso de los Diputados en las elecciones generales. Y esto, en parte, responde pues, a un sentimiento muy maduro de la población española que no ve sentido a una Cámara de segunda lectura cuando el sistema requiere una Cámara de representación territorial. Esto implica cambiar los componentes, por tanto, ir a un sistema más alemán de composición de representaciones de los propios gobiernos autonómicos, no de los sistemas autonómicos parlamentarios, sino gubernamentales, y por supuesto las funciones. Esto es imprescindible. Obviamente la reforma constitucional debiera de incluir también el modelo de financiación adaptado a lo que surja de las negociaciones actuales, del modelo de financiación que se está contemplando. Luego comentaré alguna cosa a ese respecto. Inclusive yo también incluiría una constitucionalidad del sistema de participación de las comunidades autónomas en la Unión Europea. Creo que esto también debiera de ser abordado en una reforma de esta naturaleza, e inclusive un cierto reforzamiento de las facultades del Estado para el establecimiento de la solidaridad y de la igualdad territorial y personal. Creo que esto debe de incluirse en una reforma federal. He dicho un poco telegráficamente esas reformas, pero esas reformas son las que habilitan una reforma competencial del Estatuto. Sin esas no es posible contemplar, en mi opinión, una reforma profunda del sistema competencial vasco, porque en parte ya lo tenemos, y porque las pretensiones que pudiera haber de más competencias requerirían este soporte constitucional, en mi opinión. Yo creo que para eso no hay prisa, pero creo sinceramente que eso implica contar con el Partido Popular. Permitirme una referencia histórica a este reciente pasado, no tan antiguo como los que Chema señalaba, ¿no? Toda la implementación del modelo territorial español, muy complejo, muy delicado, está hecho sobre la base del pacto PP-PSOE. En los años 84, cuando empieza a implementarse el pacto, después de la LOAPA, cuando empieza a establecerse la creación de las comunidades autónomas españolas, es un pacto PSOE-PP,
PP-PSOE, que pone en marcha los estatutos en todas las regiones donde no había todavía estatuto de autonomía. La única excepción de los pactos es la que se produce en Cataluña. Y ciertamente la experiencia histórica nos permite demostrar que ha sido horrible. No he hecho culpas, no atribuyo responsabilidades. Podríamos detenernos en eso. Lo cierto es que la experiencia del desacuerdo PP-PSOE, PSOE-PP, en la reforma del Estatuto de Cataluña ha traído muy malas consecuencias. Por el contrario, en el mismo periodo de la reforma de Cataluña, yo fui ponente constitucional, se hicieron 5 estatutos más, 5 reformas estatutarias más. Andalucía, muy semejante al catalán, por cierto, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y Castilla y León, 5, que son los que han reformado el estatuto, su estatuto del año 64. Y lo hicimos, obviamente, pues para adaptarlo, para modernizarlo, etc., pero en la línea que había surgido de la propuesta reformista de Cataluña. Y en esas hubo acuerdo, no solamente entre PP y PSOE, sino con las fuerzas locales de cada una de esas comunidades autónomas que también tenían su importancia, ¿no? Entonces, la experiencia nos demuestra que eso fue mejor. Y, por supuesto, la reforma constitucional, no hace falta que lo explique, necesita del acuerdo de las fuerzas mayoritarias españolas. Sin reforma constitucional, me diréis, es muy difícil, en el clima actual no es... Bueno, sí, pero tenemos que saber qué queremos. Porque luego diré, y con esto terminaré después, que la reforma constitucional unilateral no es posible. ¿Cuáles son los límites de las reformas? ¿Qué tendríamos que evitar? Punto número 1. Y esto me gustaría, digamos, explicarlo con detenimiento, ¿no? Es la idea de que el nuevo estatuto es un nuevo régimen que termina con el anterior, produciendo una especie de mentís al régimen del 78. Esto está muy presente en el Bildu actual. Y no solo, también en Podemos, inclusive en partes de Sumar. Esta idea de que el régimen del 78 fracasó, que la transición española estuvo mal hecha y que el sistema constitucional tiene que ser radicalmente cambiado, está expresamente planteado por Bildu en este momento. Cuando se dice que todo lo que está ocurriendo en España, obviamente la corrupción, etcétera, etcétera, es derivado de un régimen que fracasó en su esencia. ¿Cuál es el riesgo de esta pretensión de creación de un estatuto nuevo para el País Vasco? La justificación de ETA. La justificación de los tiros. Literalmente es esto lo que está en juego. Y no podemos permitirlo, en mi opinión. Esto es gravísimo. Pero esa pretensión de crear un nuevo estatuto que dé lugar, a diferencia de lo que yo he dicho antes, a una reforma estatutaria pactada con ellos, pero dejando claro que es un pacto reconciliatorio interno del país, sobre la base de un acuerdo mutuo que moderniza, etcétera, etcétera, y que escribe la historia pasada en común. A diferencia de eso, la pretensión actual de Bildu es la justificación de la violencia sobre la base de que el régimen del 78 no era admisible y falló. Esto para mí es esencial, ¿no? Ese es un límite clarísimo de la reforma estatutaria. El segundo, ya voy terminando, es la instalación o la introducción del derecho de autodeterminación, aunque fuera planteado en términos de reconocimiento de un derecho postergado en su aplicación. Esto es una idea, digamos, trabajada. Alberto sabe mucho más que yo de todo esto, porque él ha estado en esas negociaciones, pero creo que sigue siendo una esencia del planteamiento de Bildu, que va conectado con lo que acabo de decir anteriormente, porque eso sí, incorporaría lo que llamaríamos un estatuto ex novo, ¿no? O un status ex novo. Y entonces creo que la simple referencia al reconocimiento de un supuesto derecho que no se reconocía anterior y que ahora antes y que sí se reconoce ahora, aunque su aplicación o su implementación quede postergada en el tiempo el ejercicio de una voluntad que se pueda manifestar como consecuencia de todo esto, a mí me parece inadmisible.
¿Por qué? Pues porque es una cláusula de salvaguarda, inclusive la fórmula québécois, a mí me parece que es una cláusula que estimula la inestabilidad y que estimula la reivindicación permanente. Yo creo que no es necesario incorporar este elemento y no podemos admitirlo. Yo, por lo menos, estaría totalmente en contra, porque es una cláusula de inestabilidad. Yo no me niego a que en el País Vasco puedan haber manifestaciones o opciones políticas cualesquiera. Las acepto todas, pero creo que tienen que ser un desideratum democrático, no la consecuencia de un supuesto derecho que se ha negado y que se constata y se materializa en el nuevo texto, porque esto no es más que una cláusula estimulativa de la reivindicación y una cláusula de inestabilidad insoportable. En tercer lugar, creo que otro de los límites debe de ser una reforma del Estatuto Confederal, una reforma confederal del Estatuto, mejor dicho. Esto implicaría algo así que, como lo que ha señalado o he leído esta misma mañana de las declaraciones de Pradales y del nacionalismo vasco, un poco lo que ellos llaman la bilateralidad imperfecta o la bilateralidad perfecta, ¿no? Es el concierto político. Entonces, claro, es muy curioso porque, claro, el concierto económico, ahora hacemos un juego malabar y decimos, puede haber un concierto político, que no se sabe muy bien lo que es, pero obviamente apela a un sistema confederal, a un sistema de soberanías compartidas, a un sistema en el que la comunidad autónoma vasca pudiera establecer la capacidad de decisión sobre qué leyes estatales son aplicables y cuáles no, o la necesidad del pacto permanente para el establecimiento del marco legislativo estatal en la comunidad autónoma vasca. Yo creo que esto es inadmisible. Abiertamente lo digo, porque insisto con lo de la seguridad social. Es muy gracioso que apliquemos el concierto económico al llamado concierto político, pero no queramos aplicarlo al concierto de la seguridad social, que sería mucho más lógico desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, yo creo que esto tampoco es admisible. Y por último, y con esto termino, mirando la situación política española actual, sin meterme en detalles para no complicarlo más todavía, hay un riesgo de algo que yo creo que tenemos que decirnos entre nosotros. El Partido Popular viene a decir, tiene una teoría instalada, que estamos reformando de manera unilateral la Constitución. El ejemplo es la amnistía. Yo no creo que el gobierno actual esté reformando unilateralmente la Constitución, porque, sinceramente, y yo he tenido opiniones también diversas al respecto, las mismas mías, no creo que la amnistía esté reformando la Constitución, porque he llegado a la conclusión, y el tribunal así lo ha dicho, que cabe en la Constitución, punto. Inclusive sin entrar en los efectos políticos que esté teniendo, etcétera, etcétera. Pero los acuerdos con el nacionalismo catalán y con el nacionalismo vasco, en esta legislatura y en una posible futura, que cabría, puesto que la única mayoría alternativa al PP en este momento, por parte del PSOE, es la permanencia de una alianza con los nacionalismos, catalán y vasco, más en particular, implica compromisos que sí pueden acabar configurando una reforma encubierta de la Constitución. Esto tenemos que decírnoslo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ponerlo en clave sobre 4 elementos que están en juego en este momento. Primero, la delegación de competencias exclusivas del Estado a determinadas comunidades autónomas. Desligarse la inmigración. Lo hemos pretendido, ¿eh? Podemos la ha salvado. Y lo ha salvado con un argumento de izquierdas, por cierto. Porque no ha querido que las comunidades tengan competencias en una materia en la que se suponía que unas derechas, digamos, antimigratorias, por decirlo brevemente, pudieran ejercer esas competencias que le corresponden al Estado. Pero hemos pretendido, porque lo hemos acordado así con Junts, y hemos presentado una proposición de ley, PSOE y Junts, para trasladar competencias exclusivas del Estado a el Estado. ¿Esto se puede hacer? Sí. ¿Es constitucional? Sí. Pero si lo aplicamos
a una metodología que mañana son puertos generales del Estado o aeropuertos u otras materias, implicaría una reforma unilateral de la Constitución, consecuencia de los pactos de un gobierno con los nacionalistas catalanes y vascos. Puedo seguir con los ejemplos. ¿El concierto económico catalán está en la Constitución? No está. ¿Es lo que han aprobado PSC y Esquerra? Sí. ¿Es una reforma de la Constitución encubierta? En mi opinión, sí. Creo que y podríamos seguir con más ejemplos, la presencia directa de las comunidades vasca y catalana en la Unión Europea, ¿está contemplado en la Constitución? No. ¿Podría estarlo? Podría. Pero tiene que ser una reforma pactada. No una reforma consecuencia de una gobernación sustentada en acuerdos con los nacionalistas que modifica la Constitución. En mi opinión, esto no debemos hacerlo. Podría seguir, la reforma del sistema judicial. Hoy lo ha dicho Pradales. Es un sistema judicial el que queremos que termine en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y que no tenga la posibilidad de recurso al Supremo de ningún proceso en el País Vasco. Bueno, ¿es un sistema judicial que pretende un consejo del Poder Judicial vasco? ¿Es esto posible sin reforma constitucional? No. No lo es. Entonces, estas cosas pueden ser objeto de discusión, pero en el marco de una reforma constitucional. He terminado. ¿Te presentas para presidente del gobierno? Bueno, pues Bueno, Ramón, pues es que has contestado perfectamente a todas las preguntas que la Junta de los Federalistas Vascos habíamos quedado en hacerte. Pero has apuntado algunas otras, por ejemplo, como has terminado, ¿no? Sí. Con el tema competencial, asunción de competencias, ha faltado litoral, he echado un poco falta Litoral. la cuestión del litoral, Bueno, sí. la gestión del litoral y la posibilidad de otorgar concesiones por parte de la comunidad autónoma nuestra, Sí. que en mi opinión también supone una modificación de la Constitución. Y tantas otras, pero esta es la dinámica en la que estamos. Entonces, nosotros opinamos igual, ¿no? O sea, que no puede ser y que hay que abordar la reforma constitucional de alguna manera. Pero, claro, la pregunta es, ¿cómo? ¿En qué momento está ahora el Partido Socialista, que profundamente federal, No querías hablar. el gobierno socialista? Yo no sé Mira, nada. el gobierno socialista. Estuvimos en una reunión con otras personas y preguntamos luego yo Jesús, al catalán. Ahí ya, Ahí ya, Salvador. dijimos, sí, a Salvador. Oye, no has hablado nada sobre el federalismo. Y conocemos, ¿no?, de tu querencia. Y dijo, ahora no es el momento, pero no os preocupéis, porque de aquí a nada es digamos, un elemento del gobierno socialista que quiere echar adelante. Seguimos con los pactos con los nacionalistas de concesión de todo lo que sea necesario para que les puedan hacer. ¿Qué se puede hacer en este momento cuando realmente quien nos está gobernando tiene esa querencia grande por el federalismo y no sabemos cómo arrancarle la iniciativa? Yo no tengo respuestas, primero porque yo no pinto nada en el partido, ni nadie me pide opinión, ni tengo tampoco ocasión de darla, excepto estas ocasiones que me habéis brindado vosotros, ¿no? El problema está que la estructura política del país está sometida a un juego maldito, porque yo personalmente creo que lo peor que nos ocurre en este momento es que el único destino posible sea precisamente la perpetuación de los dos bloques. Que no haya ninguna alternativa que elabore otro juego, ¿no? En ese sentido, me preocupa que estemos condenados como partido
a que la gobernación de España esté siempre en manos de una alianza que tiene muchas ventajas, como en cierto modo muestra el gobierno progresista que tenemos en muchos aspectos, pero también muchos hándicaps desde el punto de vista, digamos, de la organización territorial del Estado. Yo veo eso, ¿no? Y claro, eso ya implica reformas de la ley de gobierno o de las estrategias políticas de futuro. En el momento actual yo no percibo ninguna posibilidad de que esto se vaya a alterar, salvo que en el eje central de la política española se abra una oportunidad de pacto por una serie de circunstancias que ahora no veo, ¿no? Pero en todo caso el juego que yo percibo es el de que podamos abordar juntos una reforma de esta naturaleza. Es decir, que estos objetivos que yo he trazado aquí en la reforma del Estatuto y en la reforma constitucional pudieran ser posibles porque surge una oportunidad de pacto global en España de esta naturaleza. Convencerle al Partido Popular de una reforma constitucional en esta dirección no parece fácil, pero yo no descartaría esa oportunidad. Yo la dejaría ahí, ¿no? Apostar todo a que hagamos cosas como las que he señalado como riesgos de la reforma, en mi opinión, no es asumible no es bueno para España ni es bueno para el PSOE. Podría detenerme en detallar en qué circunstancias se podrían jugar estas bazas, ¿no? Pero todo depende del marco electoral que se derive y por tanto no quiero especular y mucho menos teniendo una televisión delante, ¿no? Sinceramente creo que todos pensamos en que hay algunos márgenes para recuperar una política de reforma federal española y una reforma estatutaria en la línea de lo que yo he señalado antes, derivada de una nueva visión de la construcción del Estado. Pero insisto, yo no descartaría al PP de este juego, porque la experiencia histórica nos demuestra que yendo solos no es posible hacerlas, o si se hacen, ponen en riesgo todos los equilibrios de una España armónica, de una España organizada. Y yo creo en el Estado. Yo creo en el Estado. Yo cuando miro todo esto de la reforma, etcétera, miro al Estado. Quiero ver una España del siglo XXI, capaz de funcionar. Y por tanto, me preocupa que el Estado autonómico funcione. A otros no, a mí sí. Y con la experiencia que tenemos, la buena experiencia tras la pandemia, de una cooperación interinstitucional, Estado, comunidades autónomas, partidos políticos, la coordinación que posibilitó, con todas las dificultades que hubo, que saliéramos adelante, cabría recuperar aquel ánimo, aquella manera de funcionar y de alguna manera. Bueno, la pandemia tampoco tuvo tantos consensos, ¿eh? Pero más que... Sí, pero bueno, hasta los decretos fueron cuestionados a veces en su ratificación, los decretos leyes. Bueno, yo creo que, es decir, en política no hay que negarse a ningún horizonte. Y insisto que en España en este momento toda la política gira en torno a bloques que perpetúan una situación que impiden al país hacer cosas que tiene que hacer y que requieren consensos. Esta es mi consideración. Muchas, y no solamente las territoriales, ¿eh? Hay muchas políticas, pensemos sencillamente en la política de inmigración. O sea, no hay derecho a lo que está pasando con los menores en Canarias. No hay derecho. No se puede entender que las comunidades autónomas se nieguen. Pensemos en la vivienda, que requiere la concatenación de las administraciones desde el ayuntamiento hasta el Estado. No digamos la política exterior. Hay cantidad de materias en las cuales el futuro del país, la energética, ¿cómo hacemos con las centrales nucleares? ¿Las prolongamos un poquito o no? Y esto lo hacemos, ¿cómo hacemos para atraer innovación, etcétera? Y lo mismo le pasa a Europa, por cierto, Y el gran problema europeo, si hablamos luego de Europa, podremos comentarlo. Pero entonces, hay cosas que España tiene que hacer.
y solo pueden hacerse por consenso, y la política territorial es una de ellas. ¿Que el PP no quiere? Por supuesto, pero el problema es que no queramos ninguno. Y lo que quiero con esto decir es que el PSOE tampoco puede encadenarse a una política que solo por mantener la mayoría de gobierno hipoteque, por así decirlo, la construcción de un Estado armónico. Y dinamizar las conferencias de presidentes, incluso regularlas más exhaustivamente, que permita tanto la obligación por parte del gobierno de convocar, ¿no?, como incluso, digamos, a nivel horizontal también, pero... Es un mecanismo federal bastante colateral, no está funcionando demasiado. Ya se están reuniendo. Pero muy poco, muy poco. Sí, pero es que además, es que como el sistema político obliga a que los presidentes del PP estén a la contra de todo, fíjate lo que fue la reunión de sanidad de ayer. Sí. O sea, es una vergüenza que se vayan todos los consejeros de sanidad. Eso tendría que ser el Senado que decida, ¿no? Claro, es que realmente nos haría falta un sistema que pueda funcionar en este tipo de materias. La conferencia de presidentes está bien, pero es como, por así decirlo, para grandes orientaciones, no para resolver los problemas. Pero que no fuera solo para grandes orientaciones. Ya, pero ese es el Senado que nos falta. Claro, claro. Y bueno, ya más aquí, en el País Vasco, respecto al estatuto, es verdad que por parte de del Partido Nacionalista y de otros sectores se está, por parte de unos propugnando la ruptura, por parte de otros descalificándolo continuamente, diciendo, es verdad, que se están recortando sus capacidades. ¿Hay manera, cómo ves tú, la posibilidad de revitalizar el pacto que hubo en su día, aquel amplio pacto que permitió el estatuto? Bueno, yo creo que si no somos capaces de hacer lo que yo he dicho, sin romper consensos, es decir, porque si tú planteas un objetivo tan ambicioso, tan de país, como los que yo he señalado, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en las reformas institucionales internas, en la superación de las duplicidades, en la armonización de nuestros territorios fiscales, en la regulación de derechos y deberes, en el propósito de superación de la herida que la violencia ha generado en nuestra trágica vida de los últimos 50 años. Oiga, han pasado 15 años ya sin violencia, por cierto, ya es hora de que abordemos inclusive una tarea como la que yo he dicho. Si tú no abordas estas grandes tareas, no construyes consensos, no construyes un clima, como se produjo en el clima constitucional en el año 78. Había una gran tarea, había una responsabilidad histórica, estábamos transitando a la democracia, había que ser generosos. Todo lo que políticamente fue exigible en aquel momento fue en gran parte consecuencia del momento que estábamos viviendo, de la demanda general del pueblo para que hiciéramos esos consensos. Si este clima no se crea, si todo el clima de la reforma estatutaria está determinado por lo que el nacionalismo nos plantea de incorporar el derecho a decidir o el bilateralismo entre Euskadi y España, etc., entonces no va a haber ninguna posibilidad de consenso. Es imposible incorporar al PSOE e incorporarle al PP. Y entonces puedes incorporar a Herri Batasuna al acuerdo, pero vas a romper todo el resto de las... Entonces, yo creo que eso no puede permitirse en el país. Y podría ocurrir. Puede ponerse de acuerdo PNV y Bildu. Yo no creo que el PNV llegue tan lejos. Pero en todo caso, si lo hacen, la fractura va a ser brutal. Hay que admitirlo así. Brutal. No le fue muy bien la otra vez que lo hizo. Y estoy de acuerdo con Herri Batasuna. En el año 2000. Claro, al final no le fue. En el año 99, efectivamente, 98, con el pacto de Feria que comentábamos ayer precisamente, ¿no? Sí, ayer estuvimos viendo que hablar en la Fundación Fernando Buesa de aquel pacto, y verdaderamente, bien dice Chema, aquello fue terrible. Aquello fue terrible, la ruptura que se produjo, y bueno, pues fue una herida brutal, ¿no? Que luego resolvieron Josullón y Urkullu, que fueron los que rompieron con Ibarretxe y etcétera. Entonces, y esta última situación que estamos viviendo desde hace un tiempo, de poner en entredicho el pacto estatutario, en relación sobre todo con el artículo 6.3 del estatuto, en torno al pacto lingüístico, ¿no? El de que nadie pueda ser discriminado por razón de la lengua.
¿A qué nos abocaría una ruptura de elementos tan fundamentales como el lingüístico? Bueno, pues a una ruptura de unos esfuerzos que en su momento algunos hicimos, porque yo quiero recordar que todos los pactos culturales, lingüísticos y educativos los hicimos los socialistas con el Partido Nacionalista Vasco. José Ramón Recalde y Fernando Buesa, ayer también lo recordábamos, fueron artífices fundamentales del pacto escolar. La ley lingüística fueron pactos del PSE con el PNV. Yo siempre cuento la anécdota de que nosotros, los socialistas, sufrimos enormemente algunos de esos pactos, y yo personalmente tengo todavía en mi memoria los reproches que sufría en el seno de nuestros comités nacionales, en nuestros órganos internos en el PSOE, las protestas del mundo docente de la UGT. Yo he ido a mítines a Navarra, a Burgos, a Logroño, a las provincias limítrofes con Euskadi, y me he encontrado con gente que me decía: tú me echaste del País Vasco. Así, con el dedo en el pecho. Me obligaste a aprender euskera, yo no quise, me tuve que ir. En fin, nosotros hemos hecho esos esfuerzos porque creíamos porque había una demanda social, porque los padres querían educar a sus niños en euskera, todo eso. Hemos hecho unos esfuerzos extraordinarios con la publicación de las Icastolas que hizo Fernando Buesa. Tiene bemoles que luego lo mataran, incluso acusándole de lo contrario. Bueno, yo pienso que Euskadi puede perder ese consenso si acentúa la radicalidad en las exigencias. Yo no soy el PSE, no sé lo que hará el Partido Socialista de Euskadi, pero creo que harán muy bien en tratar de defender lo que llamamos derechos personales y lo que llamamos bueno, pues nuestra concepción de que la lengua es una lengua para la comunicación, no para la discriminación. Y entonces yo creo que esto está en juego, ¿no? En fin, no sé lo que puede pasar, pero obviamente será malo. Y en relación con el concierto económico, bueno, más precisamente con los resultados de la negociación del cupo, ¿no? Y los recelos que se dan en otras comunidades autónomas, ¿cómo crees que debemos afrontar esta singularidad, o como has dicho tú, este marco ventajoso, ¿no? Para que no sea un elemento disruptivo del sistema autonómico en su conjunto? Yo pienso que se está haciendo con bastante prudencia. Yo creo que el concierto en Euskadi, desde el punto de vista de la armonización con España y con Europa, se está haciendo de manera razonable. Honradamente, hubo tentaciones, las famosas vacaciones fiscales, etcétera, de los años principios de los 90, pero esas tentaciones se han superado. Yo pienso que en la aplicación del concierto, desde el punto de vista de la normativa fiscal, Euskadi es leal con el Estado y con Europa, sinceramente. Creo que funciona razonablemente bien. Mi última pregunta. Sí. En este panorama, ¿no?, que has diseñado sobre la situación del camino o de la evolución difícil hacia un modelo federal y sus dificultades, claro, la ciudadanía no considera una prioridad, ni sabe la mayor parte de la ciudadanía de qué hablamos cuando hablamos de federalismo, y la situación de la juventud, o sea, parece, bueno, nos preocupa mucho, ¿no? Digamos, alejarse de cualquier conocimiento, o sea, ya no voy a hablar del discurso, sino de cualquier conocimiento de lo que pueda suponer las ventajas de una diferente manera de organizar territorialmente el Estado, etc., ¿no? Que creemos que es el mayor reto, ¿cómo crees que debiéramos afrontar? Bueno, yo creo que esto requiere, es decir, el federalismo no se explica, digamos, de manera popular. No vamos a conseguir grandes masas reivindicando una reforma federal del Estado. Esto solo es consecuencia de un acuerdo por ordenar mejor nuestro sistema territorial, porque tiene necesidades imperiosas. Yo lamento que cuando presentamos este documento, que en parte he recogido en mis reflexiones,
que fue el que yo preparé para el famoso documento de Granada, que lo hicimos después de la conferencia política del PSOE en el 2013, Alfredo Pérez Rubalcaba fue y se lo presentó a Rajoy en el año 2014, un poco antes de que muriera. Y Rajoy lo metió en un cajón. No tenía el cuerpo para esas cosas, le dijo. Además, Rajoy era sincero, tenía el Estado, tenía la cosa económica sobre la mesa, pues como todos sabemos, muy complicada, y le dijo, no es momento, ¿no? Y ahí duerme el sueño de los justos, no solamente dentro del cajón del gobierno de Rajoy, sino también dentro del cajón de Ferraz, porque la idea de una reforma de esta naturaleza, de una reforma federal del Estado como base, de una reordenación del sistema territorial español, no ha cobrado fuerza porque nosotros tampoco lo hemos planteado, puesto que no interesa a los nacionalistas. Y nuestro pacto con los nacionalistas obviamente va en otra dirección. Es lo que he señalado al final de mi intervención, que va por una vía de concesiones. A mí me plantea una duda hamletiana, que es un poco lo de si la España de hoy no va a requerir un acuerdo con Cataluña y con Euskadi y no con el resto. Honradamente me plantea dudas, porque, pero estamos caminando en esa dirección, claramente. Entonces, cuando hablamos de una reforma territorial o federal de España, no lo hacemos como consecuencia de una pulsión ciudadana que reivindica eso, sino de un acuerdo entre las élites políticas españolas para poner orden en un sistema territorial que necesita este tipo de consecuencias y que abre la oportunidad para que haya lo que yo llamaría una vía más bilateral con Cataluña y con Euskadi. Porque yo no rechazo esa posibilidad, porque entiendo que es tu modelo, pero no quiero hacerlo de esta manera que se está planteando, como consecuencia de acuerdos unilaterales con los nacionalistas de un lado de Cataluña y del País Vasco, reformando unilateralmente y encubiertamente la Constitución. Porque eso va a producir un desastre. Va a haber protestas, va a desequilibrar todo el sistema. Entonces, ¿de dónde va a surgir la pulsión federalista? De el abordaje de la reforma territorial de España entre las fuerzas políticas que pueden hacerlo. Y eso no hay que descartarlo, porque es la única manera de hacerlo, obviamente, porque requiere consensos con quienes siempre los hemos tenido, las fuerzas políticas centrales del país, y porque eso es lo que garantiza que el sistema pueda funcionar. Tú no puedes cambiar el Senado si no lo cambias con el PP, tú no puedes cambiar el artículo de la Constitución que reparte las competencias, tú no puedes abordar estas cosas si no lo hacemos entre todos. Y yo creo que esta es una pieza que ha perdido fuerza. Es una pena, pero en el cajón lo han metido todos, ¿eh? La idea no va a surgir de una demanda ciudadana, seamos sinceros. Va a surgir de que las élites que aborden, las élites, los partidos o los responsables que aborden una reforma, no van a tener más remedio que concurrir en la concepción federal de la reforma, punto. Muchísimas gracias, Ramón, por haber contestado. Si te parece, abrimos un turno de preguntas y de conversación. Siempre también se incorpora. Sí, siempre, claro. Los dos ponentes. Sí. Bueno, pues empezamos, Alberto. Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad es que es un lujo, ¿no? Tener este rato, compartir, es un lujo. No lo podría repetir muchas veces. Sí. Me queda. Yo comparto todo lo que se ha dicho, por si fuera poco. Añado una preocupación adicional, que seguro que los dos, particularmente Ramón, de la izquierda política, puede abordar con solvencia. Y es el contexto europeo. En el pasado, hasta hace no tanto, teníamos la sensación de que el contexto europeo, por su propia dinámica de integración, ayudaba a plantearnos en España soluciones federales a problemas, aunque solo fuera por mera similitud, por contagio de una pulsión
hacia la integración federal de Europa. Bueno, este contexto ha cambiado radicalmente. Y las fuerzas políticas que ahora emergen, y alguna fuerza externa interesada en que emerjan, bueno, en este momento dos, Trump y Putin, financian, intervienen, se involucran por vías de todo tipo en dinamitar no solo las pulsiones federales de la Unión Europea, sino en sabotear todo lo que pueden los estados que la componen. Y ninguno de los dos polos desconoce cuáles son las tensiones en España. Las saben muy bien, las conocen muy bien. Por tanto, me gustaría, en fin, introducir este elemento de reflexión, porque añade una dificultad, creo yo, personalmente, aún mayor que en el pasado, que no sé, y nadie atisba, no ya internamente por la dinámica interior, sino también por la dinámica exterior, en qué dirección va a ir. Por tanto, el momento... Sí. Déjame, Alberto, decirte que, vamos a ver, yo comparto plenamente, sigo muy de cerca todo lo que está pasando en Europa y comparto plenamente con todos vosotros lo que yo llamaría un horizonte hostil, adverso, totalmente adverso en el ámbito geopolítico, geoeconómico, en todos los planos para Europa, todo. Tenemos una situación, yo diría que dramática, ¿no? Pero fíjate que el principal problema de la reacción europea a estas hostilidades en todos los planos es interna, porque la composición política actual del Consejo, 18 gobiernos del PP, 4 con presencia socialdemócrata, el resto populistas. Yo llamaría nacionalpopulistas a las fuerzas políticas que todos conocemos en Eslovaquia, en Hungría, en Polonia, en Chequia, en Italia, quizás en Francia, bueno, no sigo, ¿no? Y hay un 26% de representación política en el Parlamento Europeo, a la que, por otra parte, el señor Weber, que es el presidente del Grupo Popular, es bastante proclive, rompiendo el equilibrio de las 4 grandes fuerzas europeístas que siempre han construido Europa, sobre todo las 2 socialdemócratas y populares, más liberales y verdes. Ese equilibrio se está rompiendo porque él, Weber, que tiene además una tensión interna con el propio PP alemán, etc., tiende a incorporar las enmiendas del grupo RC y de los populistas, a incorporarlas a los rapports, y entonces eso está rompiendo todos los equilibrios, porque las enmiendas de los otros son más fáciles de asumir que las enmiendas que presentamos socialistas, etc. Bueno, no me detengo en detalles, pero hay una composición política claramente contraria a la Unión Europea, porque los esfuerzos que tiene que hacer Europa frente a este horizonte hostil reclama lo que yo llamaría una mayor integración federal. Todo. Pongamos el informe de la ley, que implica un esfuerzo en innovación, en investigación, en productividad, etc. Pues imagínate lo que significa poner de acuerdo a 50 centros de innovación y de investigación en las universidades y en los centros de innovación europeos. En materia, pongamos, tecnologías cuánticas. ¡Pam! A ver, ¿cuántas hay? 50. Hay que ordenarlas, hay que coordinarlas. Bueno, no hay manera de coordinarlas, porque salvo que los estados renuncien a su capacidad de gestión de sus centros tecnológicos y los sometan a proyectos europeos, ¿no? Pues esto no lo hacemos. Pero mañana va a haber que construir una industria militar para la defensa europea. ¿Dónde hacemos el submarino? ¿En Tolón? ¿En los astilleros franceses? ¿O en Ferrol? ¿O en los astilleros italianos? Entonces, y así podríamos seguir. Es decir, hay una enorme tentación neonacionalista en toda la Unión Europea, y por el contrario, todas las necesidades que se plantean en todos los planos implican, no digamos en política exterior, todo lo que estamos señalando, implican una reforma federal europea. Esa reforma federal no es posible en este momento. Todas las pretensiones de hacer una reforma de los tratados, esto es utopía pura, porque si abres el melón de los tratados constitucionales europeos, te mete la mano todos los think tanks nacionalistas que están proponiendo una deconstrucción de la Unión Europea
hacia la superación de los elementos de integración que tiene. En fin, yo he leído los papeles que han hecho los think tanks polacos y húngaros, son verdaderamente alarmantes, hasta el punto de que prácticamente el Parlamento Europeo casi estaría ya, es decir, es una unión supranacional, punto, y punto. En gran parte reivindicando soberanía nacional, punto. Soberanía nacional. Es curioso porque esto responde a varios factores ideológicos. En Francia muchos interpretan que el demos democrático solo se construye sobre la base de la nación, que no hay demos europeo para explicar y justificar la democracia europea, pero los del este tienen el complejo anti-URSS, que les tuvo 50 años bajo la bota y dicen que no quieren una Unión Europea que sustituya a la vieja URSS que absorbe o suprime la nación. Es decir, que los componentes históricos y argumentales de cada país, pero son opiniones públicas, que sí que votan y que están configurando gobiernos. Entonces, tenemos un problema muy serio porque la respuesta europea está lastrada por una opinión. El tema migratorio es un buen ejemplo. El tema migratorio, Europa se está suicidando. No queremos inmigrantes. Y los necesitamos como el respirar. Entonces, no hay manera de articular. Yo he propuesto ahora a la Unión Europea, porque tenemos una fundación que trabaja con ellos, yo he propuesto ahora que hay una oportunidad win-win con la inmigración latinoamericana, porque Trump los echa atados de pies y manos en aviones a sus países de origen, O El Salvador. o a El Salvador a la cárcel, efectivamente, la cárcel es de Bukele, y entonces la cadena humana, que era enorme, que subía por el Dairén, por la selva panameña, o por los aeropuertos de Nicaragua, que también los aceptaba y los metía luego en la frontera, tal, esa presión humana que había en la frontera sur de Estados Unidos con México ha desaparecido. No van. La gente está acojonada. Entonces, yo he planteado a la Unión Europea la posibilidad de hacer, estuve con el SEA hace poco, con el Servicio Exterior, ¿por qué en la cumbre que vamos a celebrar ahora, el día 9 de noviembre, en Santa Marta, en Cartagena, que va a haber una reunión VCLAC, no plantea Europa a América Latina un abrazo fraternal de acogida a la inmigración que Estados Unidos está echando? Porque los necesitamos. Y porque tenemos una experiencia en España maravillosa con la inmigración latinoamericana. En Euskadi, de los 25.000 inmigrantes que llegan cada año, 18.000 son latinoamericanos. Entonces yo decía, ¿por qué no? Porque ya no solamente en España, ¿por qué no en otros países de Europa aceptamos la inmigración? Porque además, en fin, todo el tema de los cuidados famoso permitiría que una señora o un señor paraguayo o ecuatoriano pueda atender a un viejito austríaco, porque con el teléfono le dice si quiere quitarse el pijama o si quiere comer. Hoy en día se puede comunicar todo. No es tan fácil como en España, cierto, pero se puede. Entonces, una propuesta de acogida migratoria a esa cadena humana es win-win. Es una operación que a Europa le vendría y además nos presentaría como amigos fraternos de los latinoamericanos, ¿no? Me dijeron, ni se te ocurra. Bueno, debe tener el recuerdo de los simios y Merkel, ¿no? Claro, es que ningún país europeo está dispuesto a admitir un acuerdo migratorio que establezca apertura de consulados y, por tanto, acogida ordenada e inserción social y laboral de esas personas. Me estoy enrollando. Lo que quiero decir finalmente es que la única esperanza, Alberto, que tiene esta historia que estamos señalando es las cooperaciones reforzadas. No va a haber más remedio. O Europa es capaz de articular bloques capaces de abordar objetivos, por ejemplo el sistema militar, por coincidencia de países, aunque seamos 17 o seamos 15 o tal, o si no, no habrá manera de que Europa responda a los retos que son existenciales, son existenciales. Porque lo que nos ha pasado en política exterior, concretamente con Israel, es simplemente una muestra de que Europa no pinta, no somos nadie, por las fracturas internas. Si además no tienes fuerza militar, no eres un player internacional que juega con capacidad, no eres nadie. En este mundo hostil, en este mundo del derecho a la fuerza, no al derecho internacional. Pues en este mundo que estamos, o Europa construye espacios de cooperaciones reforzadas para abordar sus grandes tareas, o estamos perdidos.
Andamos... No, gracias. Andamos un poco justos de tiempo, entonces... había dos preguntas, tú, Luismi... Ya me ha contestado. Te ha contestado. Bueno, entonces tú, Luismi, dos quedan, ¿no? Sí. ¿Os parece, podéis hacer las preguntas seguidas y que cualquiera de los dos ponentes os puedan responder? Y lo hacemos un poco... Y cerramos en 5 minutos. En 5 minutos. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Soy Consuelo Parra. Nací en Colombia, pero vivo en Vitoria hace 28 años. Ya soy vitoriana, española y todo. Gracias, Antonio, por la invitación a esta reunión tan interesante. Los felicito realmente a los ponentes, a Ramón, que te llevo en el corazón y te sigo hace muchísimos años. Pero bueno, yo quería preguntar, has hablado, Ramón, sobre el reconocimiento de las diversidades que hay en España, ¿no? No solamente las diversidades nacionales, ¿no? Entre las lenguas, sus costumbres y eso, sino que ahora obviamente pues el tema de la inmigración, ¿sí? Que es un tema pues candente, como lo hemos escuchado, y es un tema también pues de mucho análisis, considero, ¿no? Y que realmente no se le da la importancia que tiene. Por poner simplemente una estadística muy sencilla, colombianos, ¿sí? En Vitoria, censados 6.400 colombianos, que las personas que no tienen la nacionalidad. Colombianos que tienen la nacionalidad en Vitoria, somos en total 9.500 personas, que son colombianos solamente, sin decir latinoamericanos, y sin decir, porque los latinoamericanos pues tenemos la facilidad de obtener la nacionalidad más pronto, ¿no? Y las otras personas que tienen otro tipo de raíces pues tardan más, pero sin embargo ya en estos años ya han adquirido muchísimas personas la nacionalidad. Vale. Venimos hablando hace tiempo del tema de la necesidad de que haya personas migrantes en Euskadi, en España, en Europa, lo que acabas de comentar. No solamente por cuidados, que sí, por restauración y todas estas áreas, ¿no? Pero está el tema de la homologación de los diplomas extranjeros, ¿no? Obtenidos en el extranjero, que el Tribunal Superior lo ha echado atrás, ¿sí? Porque los diferentes colegios, ¿sí? han demandado, ¿sí? Entonces, pues, o sea, ¿qué país queremos? Ya, ¿Sí? pero tienes que, perdona que te interrumpa, el problema está en que las homologaciones entre los títulos necesitan un proceso de, aquí hay muchos universitarios, un proceso de acreditación de las universidades que no conocemos y que no permiten, digamos, una homologación generalizada sin más. O sea, que hay una cierta razón para que un país establezca un cierto orden en determinar quién es aparejador y quién no. O quién es dentista y quién no. Entonces, es verdad, es una tramitación súper compleja y yo comprendo que es muy injusta para mucha gente que ha estudiado en las universidades latinoamericanas, pero la razón que tiene el país de origen para establecer una regulación más rápida es que tiene que establecer compromisos de acreditación con muchas universidades desconocidas, y esto hace que todo sea tan difícil. Y te pido perdón, pero esa es la razón. Bueno, igual ahora Luismi... Sí, no, un minuto, porque antes, hablando de Europa, ya has manifestado tu posición, que comparto plenamente. Es decir, abrir el melón de la reforma de los tratados hoy no es realista. Pero ayer Mario Draghi, cuando recibió el Princesa de Asturias, dijo algo parecido a lo que yo pienso y también tú has dicho. Es decir, Europa debe transitar hacia una reforma federal, pero muchas decisiones federales o federalizantes las podemos tomar hoy a través de los procedimientos de cooperación reforzadas, en los ámbitos
políticos, económicos y exteriores fundamentales para defender el papel de Europa en un mundo tan hostil como has dicho, ¿no? Es decir, si puedes un poquito más reflexionar sobre esto. Yo no escuché a Draghi ayer, no tuve la oportunidad, pero voy a leerme su discurso porque todo lo que dice Draghi a mí me parece interesantísimo. A mí es la hoja de ruta de Europa, es él. O sea, yo le tengo admiración. Yo me leí el informe en su día, 400 páginas, y sigo pensando que esa es la hoja de ruta. El problema es que la aplicación, la implementación de sus propuestas es súper difícil. Pongamos simplemente la articulación financiera. Es decir, ¿vamos a destinar 700.000 millones de euros todos los años a incrementar nuestra innovación y nuestra productividad? No. Porque en Europa nadie ya quiere, bueno, nadie no, los que no quieren un nuevo Next Generation. Y sin embargo lo que él plantea es un Next Generation anual para poder abordarlo, y además lo dice el que fue el director del Banco Central. Quiere decir que realmente no hay posibilidad de hacer eso. Lo vamos a hacer, va a haber un Next Generation para defensa, 150.000 millones, no va a haber más. Y no va a haber coincidencia en lo demás. El problema es poner de acuerdo antes lo he dicho, hay 40 laboratorios de tecnologías cuánticas. Hay que ponerlos de acuerdo, que no respondan a planes nacionales, sino que respondan a un plan europeo de investigación. Y lo mismo con todas las grandes materias, para todos los gaps tecnológicos que tenemos, que son enormes. El problema está en poner de acuerdo a las naciones en esa dimensión. En poner de acuerdo, por ejemplo, para la eliminación de la unanimidad, como bien se sabe, en muchas materias que están impidiendo, concretamente en política exterior y en otras muchas, Europa está desarticulada desde el punto de vista de las presencias de opiniones públicas neonacionalistas, estatales, son, para mí, la verdadera metástasis de la Unión Europea en este momento son opiniones públicas que AfD en Alemania, 23%, tú vete recorriendo Dinamarca, Suecia, Francia, Italia, es decir, plantean una concepción europea que no permite hacer esos esfuerzos superadores de la soberanía nacional en favor de una integración imprescindible. Ese es el problema. Que soñábamos con europeizar España y al final se ha españolizado Europa. Lo que hay en Europa ahora es ese caos por otras razones, de confrontaciones diversas y demás. Y yo creo que por una cosa que tú dijiste y que creo que es fundamental para el debate futuro, dicho en 10 segundos, la obsesión por el gobierno en vez de la obsesión por el Estado. Sí. Aquí se piensa en el gobierno permanentemente y muy poco en el Estado. Sí, es verdad. Oye, muchísimas gracias. Si os parece, le doy la voz a nuestro presidente de los federalistas vascos. Bueno, ekitaldi honi amaiera emateko hitz labur batzuk bakarrik. Bueno, se ha puesto de manifiesto, en primer lugar, muchas gracias a los dos intervinientes. Y bueno, creo que yo realmente me he quedado plenamente satisfecho con las reflexiones de alguien como Ramón. Creo que las palabras que he dicho al presentarle, bueno, pues se han confirmado. Es un placer a alguien con esa trayectoria política oírle reflexionar más allá de los corsés de los partidos, del partido, y hacer reflexiones realmente estratégicas sobre el país. Y creo que es la gran ausencia que tenemos en estos momentos desde el mundo político. Creo que Ramón en este sentido es una excepción, y yo sí creo que tenemos que pedir a ETV como contraprestación, autorizarles a esta grabación, es a que nos den una copia de este acto. Creo que se ha puesto de manifiesto. Luego, bueno, claro, si entramos ya en Europa ya tenemos otro mundo. Creo que tanto en los dos ámbitos, en el ámbito europeo y en el ámbito español, se pone de manifiesto que en la sociedad actual tenemos ante nosotros unos retos para los que, sin embargo, hoy por hoy percibimos evidentemente que no hay mimbres para construir ese cesto que nos permita navegar en el futuro. Nosotros, ¿por qué planteamos que la reforma constitucional en sentido federal en España
es necesaria, partiendo de la gran valoración positiva que hacemos del Estatuto y del desarrollo del autogobierno durante estos 45 años. Pues precisamente porque los retos que tenemos ante nosotros, tenemos dos vías, como ha explicado Ramón. Una vía podrá satisfacer algunos deseos a corto plazo de ciertos sectores políticos, pero nos lleva a un ordenamiento político inviable a largo plazo. ¿Y por qué es necesaria en España la reforma política, la reforma constitucional? Eso exige una primera clarificación que ha explicado muy bien Ramón y que creo que es el gran problema por una parte del Partido Nacionalista Vasco y en otro sentido de Bildu. La necesidad de clarificar previamente cuál es el ámbito que puede abordar una reforma estatutaria y la imposibilidad de tratar de reformar el sistema autonómico desde el Estatuto de Autonomía. Tenemos la experiencia fracasada, la experiencia frustrada de la reforma del Estatuto de Cataluña y no podemos permitirnos, aunque hay fuerzas que insisten en intentar repetir una experiencia similar, no nos podemos permitir una experiencia repetida del fracaso del intento del Estatuto de Cataluña de reformar lo que es materia constitucional desde el Estatuto. Y hay muchas cosas importantes por hacer. ¿Por qué? Porque, como ha señalado Ramón, la Constitución, y ha habido en mi ámbito académico, muchos critican que la Constitución no cerró el modelo. Yo siempre he alabado la opción que se hizo en 1978. En aquel momento, España tenía ante sí una serie de incógnitas que históricamente había sido incapaz de resolver, de despejar, y la Constitución puso los elementos que han permitido despejar esas incógnitas. Pero en este momento, al haber despejado esas incógnitas, nos encontramos con que el título octavo es puramente esquelético. No hay un gobierno del sistema autonómico en la Constitución. Y ese es un problema muy importante que permite que al final se opte por vías como las que se están optando, o mucho peor, como las que vislumbraba como un riesgo y una hipótesis el propio Ramón. Por tanto, la primera cuestión que hay que meter en la cabeza es que el Estatuto tiene un ámbito, el ámbito sobre todo interno, hacia adentro, etcétera, pero las competencias no pueden determinarse desde el Estatuto y, por tanto, el interés de Euskadi, el interés de la sociedad vasca en implicarse en positivo en la reforma constitucional, una reforma constitucional que se adecúe también, en la medida de lo posible y en la medida que haya un acuerdo con todos los demás, a lo que nosotros consideramos como sociedad que es lo que necesitamos en ese autogobierno. Sin embargo, yo creo que hay dos problemas, dos tentaciones. El Partido Nacionalista Vasco, y lo viví yo directamente, a pesar de que la experiencia fue positiva, porque llegamos a un acuerdo muy sustancial, salvo tres cuestiones puramente políticas excepcionales. El Partido Nacionalista Vasco realmente, difícilmente para lo que tiene en la cabeza, tiene interés una reforma estatutaria como la que es posible. Y están jugando exclusivamente a la hipótesis de que de la disposición adicional primera, que he dicho entre paréntesis en relación con lo que nos ha contado Chema, lo paradójico es que la no aceptación de la enmienda nacionalista sobre la disposición adicional primera fue utilizada como excusa por el Partido Nacionalista Vasco para justificar su abstención en el referéndum constitucional, cuando la interpretación de la disposición adicional primera que se ha impuesto es la que defendía el Partido Nacionalista Vasco. Les ha salido redondo realmente. Se lo hemos facilitado, el sistema político español les ha puesto toda la alfombra para que al final se acabe imponiendo aquello que decían que había sido rechazado. Pero bueno, cerrando este paréntesis. Y por tanto tienen la tentación, y lo vimos en el grupo aquel de trabajo de elaboración del borrador, tienen la tentación de, aprovechando la coyuntura política, y la actual es magnífica para ese intento, que a través de la disposición adicional primera realmente el amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios forales sea una puerta abierta a un sistema extraconstitucional. Y eso
creo que no puede salir. Desde luego tengo claro que no lo podemos permitir porque pone en riesgo la estabilidad del conjunto del sistema. Y frente a lo que algunos creen aquí, la estabilidad del conjunto del sistema es esencial para la estabilidad del autogobierno vasco. No va a haber estabilidad del autogobierno vasco si no hay estabilidad del conjunto del sistema autonómico español hoy por hoy y en el futuro que vislumbramos. Y el problema de Bildu, que claro, el reto es el que ha planteado Ramón, el reto sería integrar a Bildu, al menos en la literatura estatutaria, en la literatura, no en la normativa estatutaria, sino en la literatura estatutaria, ese preámbulo al que se refería Ramón. El problema es que hoy por hoy no han adquirido la madurez que eso exige para dar el paso, para aceptar, y siguen todavía pensando que no pueden echar por la borda el rédito histórico del terrorismo, que ha dado rédito histórico sin ninguna duda. Es inimaginable, sería inimaginable una izquierda abertzale, y yo que provengo de la izquierda abertzale lo sé, sería inimaginable una izquierda abertzale con la potencia que hoy tiene sin los 50 años de ETA. Es decir, ha tenido réditos para el PNV y ha tenido réditos para Bildu. Bildu sería inimaginable sin esos años. Por tanto, y sobre todo remarcar que el discurso descalificador del nacionalismo sobre el estatuto, transferencias pendientes, etcétera, es profundamente tramposo. Cuando hablas con gente del gobierno vasco, por tanto en el plano político como en los altos funcionarios, todo el mundo te reconoce que solo hay una cuestión pendiente, que es el famoso régimen económico de la seguridad social. Y lo demás es un discurso que les ha salido muy bien porque nadie ha sido capaz de destrozárselo. Ponen mucho acento en el número cuantitativo de competencias, etcétera. Bueno, cuando hablaban de 40 y tantas competencias, si usted lee el estatuto tiene menos títulos competenciales que las competencias que usted dice que faltan de transferir. Es decir, hay por una parte una concreción de aspectos puramente puntuales que si multiplicásemos el conjunto de competencias transferidas nos encontraríamos con miles de competencias transferidas frente a 40 y algo. Es decir, que el término relativo es importante y luego hay competencias sobrevenidas, competencias que no están en el estatuto, competencias que en el momento en que se aprueba el estatuto no existían en el funcionamiento de los poderes públicos como inmigración, etcétera, con las características que tiene ahora, y sin reforma del estatuto pretenden que el estatuto ampare esas competencias. Y finalmente hay otras competencias que van claramente contra la Constitución. En Euskadi no hay puertos y aeropuertos de interés general. ¿Hay o no hay aeropuertos de interés general o puertos de interés general? ¿El puerto de Bilbao es un puerto de interés general, sí o no? Si es un puerto de interés general, con todas las consecuencias que eso tiene, constitucionalmente es competencia del Estado. Por tanto, no es una transferencia pendiente. Será una transferencia o será una competencia que ustedes reivindican, pero que no encaja ni en la Constitución ni en el Estatuto. Por tanto, hemos empezado este acto diciendo que nosotros nos empeñamos como asociación en mantener la llamita encendida de la reclamación del reconocimiento del estatuto. Creo que será una llama pequeñita, pero desde luego ha sido una llama hoy de mucha calidad, de mucha fuerza y de mucha energía, y por tanto en este sentido plena satisfacción. Y creo que ha sido un acierto haber contado con los oradores que hemos contado hoy, y un ruego sea a la Virgen de Begoña, a la de Estíbaliz, a cualquiera, por favor, que le hagan algo de caso a Ramón Jáuregui.